¿Sí? Ya, comenzamos. Eh, bueno, que el Señor les bendiga. Acá justamente ya estamos comenzando con otra predicación, ¿ya? Y principalmente es en cuanto a lo que, cómo el Señor a nosotros nos enseña a cómo orar, ¿ya? Entonces, bueno, desde ya, primero que todo, el poder bendecirles a todos ustedes que ya están acá. Bueno, y también que ¿por qué enseñamos esto? Primero que todo porque hay muchas personas que me han escrito, que se quieren acercar más al Señor, que quieren de alguna u otra forma poder escuchar la voz de Dios, pero en sí ellos no saben cómo hacerlo. ¿Podrías bajar un poquito más la cámara? Es que es muy atrás. Eh, y el tema es el siguiente, que la forma de que el ser humano tiene para poder comunicarse con el Señor es a través de la oración, ¿ya? Entonces, nosotros vemos la oración, o sea, ¿qué es la oración? No significa que la oración sean múltiples repeticiones que nosotros tengamos que hacer, no significa que tengamos que buscar palabras muy rebuscadas para este tema, sino de que la oración se define como simplemente una conversación con Dios, ¿ya? Entonces, incluso los discípulos también habían dicho esto. Los discípulos habían preguntado cómo era orar. O sea, en una parte de la Biblia los discípulos incluso le preguntan al Señor Jesucristo, enséñanos a orar. Y para que los discípulos preguntaran eso era porque realmente ellos no sabían. Entonces muchas veces también nosotros decimos, especialmente las personas que predicamos la palabra del Señor, decimos, usted tiene que orar, usted tiene que ir a las rodillas o usted tiene que comunicarse con el Señor, pero muchas veces nosotros no mostramos ni enseñamos también cómo es la manera en la que se puede orar, ¿ya? Entonces también esto va mucho también en las enseñanzas que van dando en las distintas iglesias en cuanto a esto, porque en algunas iglesias, no sé, dicen que simplemente siempre hay que orar de rodillas, por ejemplo, o que también hay que estar orando de pie, o otros orar levantando las manos, o otros, no sé, el postrarse en el suelo, ¿ya? Entonces, en realidad, la Biblia no define una posición física en específico para poder ir delante de la presencia del Señor, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro. Y muchas veces quizá algunas personas podrían decir, no, pero es que tiene que ser de rodillas porque Dios quiere ver nuestra humillación, Dios quiere ver nuestro quebranto. Y claro que Dios quiere ver nuestra humillación en el momento de orar, pero ¿cuántas veces quizás nosotros hemos estado de rodillas, pero quizás nuestro corazón ha estado de pie? ¿Cuántas veces nosotros quizás hemos estado incluso tirados de guata, llorando, pero quizás esos gritos, ese lloro, a veces son lágrimas de cocodrilo porque no se ve una respuesta después en nuestras acciones en cuanto a lo que fue la oración o una obediencia a lo que Dios nos habló? Entonces, más que, por ejemplo, decir desde una posición física a lo que se refiere en lo que es la oración, yo creo que es más importante el poder saber, o lo que bíblicamente hablando, que el Señor quiere ver una posición de nuestro corazón ante la oración, ¿me entienden? Porque la oración no es un conjuro, po, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Y quizás para algunos puede sonar un poco chocante. No es por las palabras que yo enalbarde, como se dice esta palabra, como que yo ponga palabra por palabra y según mi palabrería, según qué tan bueno yo sea para orar, según si lloro, entonces el Señor va, o si grito, el Señor va a escuchar mi oración, porque muchas veces, o si siento algo, entonces el Señor va a escuchar mi oración, porque a veces nosotros somos así, po. O sea, nosotros pensamos que si no lloramos en la oración a veces es como que nuestra oración no sirvió, y bíblicamente no significa eso, ¿ya? Entonces, incluso la palabra dice que aún
nuestras palabras no están en nuestra boca y el Señor ya sabe lo que nosotros vamos a decir. Entonces, si el Señor sabe todas estas cosas, entonces ¿para qué nosotros oramos? Y eso es lo que quiero que nosotros el día de hoy aprendamos, ¿ya? Nosotros vamos a aprender acerca de la oración, acerca de la posición de nuestro corazón primeramente. Segundo, el Señor quiere que nosotros también después de la oración haya un resultado. Y tercero, de el poder permanecer en una vida en oración, pero una oración bíblica, según la palabra, ¿ya? Hay muchas cosas que en el Evangelio nosotros quizá hemos aprendido, pero tenemos que desaprender porque nos enseñaron mal muchas veces. Pues eso hay cosas que decirlas porque todavía hay personas, y yo lo digo con testimonio ya, porque me han escrito, po. Han escrito realmente personas que todavía a ver, como podríamos decirlo, todavía que no pueden orar porque dicen que todavía no saben cómo hacerlo porque tienen miedo de que Dios no escuche nuestra oración, po. Y claro, la palabra dice ceñid vuestros lomos, acá como dice María José Sáez, pero claro, po, pero ¿cuántas veces el lomo es esta parte que está acá? Y nosotros muchas veces quizás nos inclinamos de esta manera, pero está bien. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si en mi corazón yo tengo la posición física, pero en mi corazón quizás no está en esa posición, po? ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, la oración de Ana hubiera estado mal porque dice que ella estaba, pero solamente movía los labios, po. Y dice que ella como que movía solamente la boca, ni siquiera hablaba, pero dice que Elí, en ese caso, en ese tiempo la tuvo por ebria. Entonces, más que todo, claro, más que una posición física, de verdad la palabra dice ya ceñir los lomos. En otras partes, en los salmos dice alabad a Jehová y en la palabra original que es carar también significa el poder levantar las manos, ¿me entienden? Y hay diferentes formas, está bien, pero siempre y cuando nuestro corazón esté adecuado a esa posición. O sea, obviamente que si mi corazón está realmente humillado, yo voy a tender a agachar la cabeza, ¿ya? Y si mi corazón está humillado, yo también voy a tirarme de guata incluso. Pero si a lo que me refiero es que yo también puedo estar de pie y yo también puedo estar sentado, yo también puedo estar con los ojos abiertos y no significa que Dios no vaya a escuchar mi oración. De hecho, la palabra dice orad sin cesar en el libro de Filipenses. Entonces, cada vez que yo voy a entrar en la oración, tengo que ponerme en esta posición. Cada vez que, no sé, vaya caminando, entonces si yo no me pongo así con mi lomo ceñido, entonces Dios no va a escuchar mi oración. Y eso no, pues. O sea, el Señor sí me va a escuchar. El Señor en todo momento quiere escuchar nuestra oración. Y por eso yo quiero hablar sobre esto, ¿ya? Ahora, obviamente a lo que me refiero, que una persona puede orar delante de la presencia del Señor, pero su corazón tiene que estar de acuerdo a esa posición, ¿ya? Porque si no, no sirve de nada, pues. A eso es lo que me refiero. El Señor cuando nosotros entramos en oración, más que las palabras que nosotros podamos albaldar o la posición en la que yo pueda estar, el Señor lo primero que ve es nuestro corazón. Miren, porque esto es lo que dice la palabra en Mateo capítulo 6, del verso 5 en adelante, ¿ya? Y algo que dice el Señor. Y dice lo siguiente: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Primero que todo dicen, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Ya? No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de vosotros le pidáis. ¿Ya? Vamos a entrar hasta ahí, hasta el momento. ¿Ya? Primero que todo, dice la palabra hipócrita, porque acá el Señor dice cómo nosotros no tenemos que orar. Y dice cuando vosotros oréis, no seáis como los hipócritas. Si hay algo que el Señor detesta, es la hipocresía. Si hay algo que el Señor detesta, es la falta de sinceridad al momento que yo voy delante de Él. ¿Ya? Incluso hay personas que no sé, incluso el Señor ve, a ver,
por ejemplo, cuando yo voy delante del Señor y yo quiero tratar de impresionar a Dios y yo no voy en la sinceridad de lo que hay dentro de mi corazón, eso es algo que al Señor no le sirve, ¿ya? Porque incluso Él sabe que le estamos mintiendo. Entonces, primera cosa que yo quiero destacar cuando nosotros vamos en oración, y yo no quiero usar la palabra imaginar, sino que usamos la palabra creer. Creer que Jesús está delante tuyo, porque Jesús está. La palabra en el libro de Romanos dice, todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Y hay otra palabra también en el libro de Salmos que dice que el Señor está atento al clamor de ellos, ¿ya? O sea, dice que Jehová siempre oye y dice, donde hubieran 2 o 3 congregados, ya que este versículo también lo ocupamos mucho, donde hubieran 2 o 3 congregados, Él estaría en medio. Y en otra parte dice que si hubiera una persona, si hubiera tan solamente uno solo, el Señor no lo dejaría. O sea, el Señor siempre está, ¿ya? Entonces, cuando usted vaya a orar, yo quiero que usted vea y usted crea de todo corazón de que Jesús está a su lado, que Jesús está ahí escuchando. Entonces, yo, por ejemplo, y lo otro, leíamos también en el libro de Hebreos, ¿ya? Que nosotros podamos entrar confiadamente ante el trono de la gracia para hallar misericordia y oportuno socorro, ¿ya? Entonces yo voy confiadamente delante del Señor. Entonces, obviamente, si yo tengo a Dios delante de mí, yo voy con una reverencia. Pero yo no sé, hay personas que incluso cambian su voz al momento de poder orar, o personas que cambian su voz al momento de predicar. Pero yo creo que tampoco eso es algo necesario. Bueno, ahora si alguien lo quiere hacer, claro, si la oración es algo bien personal. Pero a lo que voy es que yo no tengo que ir mostrándome como una careta. Y acá el mismo Emanuel, también un amigo, un hermano, da el ejemplo del fariseo y el publicano. Que el fariseo, cuando iba delante de la presencia de Dios, él, ¿qué decía? Gracias porque yo no soy como estos hombres hipócritas, porque yo no soy como este fulano, que yo no soy ladrón, que yo no soy adúltero, que yo no soy, que doy limosnas de todo lo que gano, porque ayuno 2 veces a la semana. Y ustedes fíjense, ahora yo les pregunto, las acciones que hacía el fariseo, ¿eran buenas o eran malas? ¿El poder ayunar es bueno? El poder ayunar es bueno. ¿El poder dar limosna es algo bueno? El dar limosna es algo bueno. El poder, no sé, el no adulterar, el poder estar en oración, ¿es algo bueno? Por supuesto que es algo bueno. Pero lo que pasa es de que el fariseo en su corazón se jactaba, se vanagloriaba de las cosas que realizaba y él quería impresionar a Dios. Entonces, al Señor esa oración dice que no la recibió primeramente, pero después viene un publicano, dice que él se arrodilló, dice que él se golpeaba el pecho incluso. Ya imagínense el nivel de humillación que él tenía, que se golpeaba el pecho. Usted oraba de esa manera. Yo me acuerdo que una vez me sentía tan culpable y me sentía tan sucio que de esa manera también el Espíritu me llevó a golpearme el pecho para que ese pecado pudiera salir de mi corazón. Y el publicano, ¿cómo fue la oración de él? La oración del publicano fue muy corta. ¿Sabe lo que él decía? Señor, sé propicio a mí, que yo soy pecador. ¿Ya? Eso es lo único que él decía. Y la palabra propiciación, ¿sabe lo que significa propiciación? Cuando dice la palabra de Dios que Jesús vino en propiciación por nuestros pecados, es cuando hay un cambio, ¿ya? Jesús el santo pasó a ser hecho pecado para que los pecadores pudiéramos ser santificados. Entonces, lo que pedía el publicano en sí era de que la misericordia, que el perdón, que viniera la gracia de Dios para él poder ser libre de lo que había cometido, ¿ya? Entonces, vemos de que ¿cuánto habrá durado la oración del publicano? Yo creo que no duró más de 3 minutos. Esa es la otra cosa, y yo de verdad lo digo. Muchas veces nosotros creemos, mi oración para que sea efectiva tiene que dolerme, tengo que llorar. Mi oración para que sea efectiva tengo que por lo menos orar más de 5 minutos, si no esa oración al Señor no le sirve o si no es muy poco.
Y para que mi oración pueda llegar como un perfume agradable delante del Señor, tiene que ser una oración con un tono de voz más elevado, con un tono de voz más hermoso, tiene que ser con palabras apropiadas para ir delante del Señor, mientras que mi corazón sigue estando sucio, po. Mientras que mi corazón quizás no quiere cambiar. Por eso una vez mi pastora, ella decía, muchas veces nosotros podemos estar en posición de rodillas, pero quizás nuestro corazón está de pie y nuestro corazón no quiere cambiar. Entonces, primer punto, el Señor quiere que nuestra oración sea como sincera, libre de hipocresía. La palabra hipocresía es que muchas veces yo puedo ir delante del Señor sin ni siquiera querer escuchar la voz de Dios. Puedo ir delante de Jesús en este caso a poder hablar con Él, pero no con la intención correcta, ¿me entienden? Entonces, ¿cómo es lo que yo tengo? ¿De qué manera yo tengo que ir para ir adelante del Señor? Con mi corazón sincero, yo soy una persona lleno de pecados, yo soy mentiroso, yo soy adúltero, me cuesta la droga, me cuesta el copete, me cuesta, no sé, el robar, me cuesta el poder ser un buen esposo, una buena esposa, me cuesta seguirte, Señor, me cuesta, y nosotros entramos delante del Señor como tú cuando le comentas tus problemas a un amigo, ¿me entiendes? Como si Jesús estuviera acá, porque realmente lo está, y por eso yo lo digo que no se lo imaginen, yo lo digo que realmente uno lo cree. Cada vez cuando uno cierra sus ojos, yo pienso, Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, mi Padre, mi Rey, mi Dios, mi amigo, está enfrente de mí, y empiezo a alabarle, empiezo a orarle, empiezo a amarlo, y empiezo a sacar la basura que hay dentro de mi corazón, porque el Señor no quiere doble cara. Si ustedes se fijan en la palabra, el Señor reprendía muy duramente a los fariseos, que eran los hombres religiosos de aquel tiempo, y Él les decía, ustedes son hipócritas, porque ustedes las cosas que dicen no las hacen. Y los fariseos, nosotros vemos de que ellos oraban mucho, sí, ellos oraban, pero su corazón no estaba conforme a sus palabras, Y en una palabra en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, Jehová le habla a Moisés y le habla sobre el pueblo. ¿Y sabe lo que le dice Jehová a Moisés? Ojalá las cosas que ellos hablaran, ojalá lo que fuera de corazón, ojalá ellos las hicieran. Pues las palabras que ellos decían estaban bien, pero no sus corazones. Entonces, el propósito del Señor en la oración es poder revelar nuestro corazón. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a sacar de poder esconderle al Señor? Es como el Señor una vez, así me lo enseñó a mí. Ya esto es un ejemplo. Tenemos una mochila, ya cuando nosotros vamos en la oración, tenemos una mochila. Haga el ejemplo de que usted tiene una mochila y tiene delante el Señor. Y el Señor le dice, muéstrame lo que hay dentro de tu mochila. Entonces yo le puedo decir, acá hay un cuaderno, acá hay un vaso, acá tengo mi botellita de agua, ya. Y el Señor te dice, ya, hay más todavía, sigue revelando, sigue abriéndote. Entonces, obviamente, cuando usted ha estado quebrantado delante de una persona, ¿sabe cuándo llega el quebrantamiento? Cuando nosotros sacamos todas las cosas inmundas que hay en nuestro corazón, hay un desahogo, hay una libertad. Por eso mucha gente todavía no puede. Cuando va a la oración, quizás me dice, oye Jordi, ¿sabes qué? Yo fui a orar, yo hice caso, pero yo todavía me siento igual, no me siento bien, todavía no siento paz. ¿Por qué será? Porque el Señor quiere que nosotros vayamos en sinceridad, vayamos reconociendo nuestros pecados. Y cuando usted sabe que empieza a reconocer sus pecados, cuando usted empieza a reconocer lo que hay ahí, entonces lo que pasa es de que el Señor empieza a sentirse agradado de ti, y el Señor empieza a trabajar con tu maldad, porque hay muchas cosas que cuando uno empieza, ya, yo soy mentiroso, soy ladrón, pero también soy esto, y eso, cuando tú estás en oración te empieza a doler tu pecado, pero el Señor no viene, sí, y tú, y esto, y lo otro, el Señor te empieza a recoger en oración, y sabe que Él te empieza a alentar. Hablamos de que el Espíritu Santo, lo que el Señor entregó para que tú pudieras hablar junto con el Padre, ya es el Espíritu arengador, es el Espíritu ayudador.
más encima el Espíritu Santo ayuda a que tú puedas orar delante del Padre, su presencia, el Espíritu de Dios, ¿ya? Entonces, lo que quiere el Señor en oración, cuando tú te humillas, el Señor quiere levantarte. Ayer hablábamos de esto, cuando el Señor le decía al paralítico, levántate y anda. Y nosotros cuando vamos en oración, también nosotros necesitamos ser levantados, necesitamos ser ministrados. Entonces, vuelvo al punto principal, cuando usted vaya en oración delante del Señor, quizás no es tan importante ya las palabras o la posición, pero lo importante es que se ore, ¿ya? Lo importante es que se ore. Antes de no orar, a orar, lo importante es que se ore y usted cuando vence su carne para poder entrar en oración, el mismo Señor también le va a empezar a ayudar y usted va a sentir esos ríos de agua viva que fluyen por su cuerpo, que es la señal que está el Espíritu Santo ya, y usted va a sentir esa paz. David, que era un hombre de Dios, él decía, pues yo prefiero estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Yo prefiero estar un día en tu presencia que 1000 días afuera de ti. ¿Ya? Entonces, la otra pregunta, ¿cuándo tenemos que orar? La palabra de Dios nos dice en el libro de Filipenses, orad sin cesar. ¿Y qué significa sin cesar? Sin parar, sin detenerse. Es decir que yo tengo mi espacio, acá la palabra de Dios también dice, ya nosotros tenemos que entrar en nuestra habitación. Pero ¿sabe qué? Yo también quiero decir algo. Ya estoy pendiente de los comentarios, ¿ya? Imagínense que en ese tiempo cuando el Señor daba esta palabra que ustedes tenían que entrar a su habitación a poder orar y cerrar la puerta, ahora a tu Padre que está en público, las casas de los hebreos, ya las casas de los hebreos no tenían 3 piezas, no tenían 4 piezas quizás como usted puede tener ahora, sino de que la casa de los hebreos prácticamente quizás eran como 2 habitaciones nomás, o algunas veces solamente una. Entonces, ¿cómo la palabra entonces nos dice como anda a tu pieza y ora? Lo que el Señor está hablando de ahí, el segundo punto, primer punto que era la sinceridad, ya si hay alguien que lo pueda anotar o algo, primer punto la sinceridad y lo segundo es entrar en la intimidad, ya, en la intimidad con Dios. A lo que se está refiriendo es de que yo no oro al Señor para yo ser visto por los demás, yo no oro al Señor porque yo tengo culpa de no haber orado antes, yo no oro al Señor porque simplemente se tornó una rutina de que todos los días quizás pongo el reloj a las 4 de la tarde, 4 a 5 de la tarde quizás oro, pero después no pesco más al Señor, ¿me entiendes? No, el Señor está hablando de una profunda intimidad junto con Él. La oración es algo que desarrolla tu intimidad junto con Él, porque tu relación junto con Dios, junto con Jesús, no es la misma relación que tiene tu papá, no es la misma relación que tiene tu mamá, no es la misma relación que tiene tu pastor, no es la misma relación que tiene el que está al lado. Tu intimidad es completamente algo personal. Por eso cuando el Señor está hablando de esta palabra, cierra la puerta, está diciendo, tú separa todo lo que te distrae de Dios. Si no puedes orar por ejemplo, con la tele prendida, ya que, por ejemplo, tú vas a estar orando y de repente hoy están dando la teleserie, hoy están dando el partido de fútbol. A lo que se refiere el Señor, líbrate de toda distracción, porque tú cuando vas a tener intimidad, especialmente, nosotros somos gente adulta, ya, cuando tú vas a tener intimidad con tu esposa o tú quieres tener una conversación privada con tu papá, por ejemplo, tú estás tú y él nomás, o tú y ella, y es algo que es secreto, ¿me entiendes? Tú apagas la tele, sacas a las personas de la habitación cuando hay algo serio que hablar. Y lo segundo es que la intimidad, ya, segundo punto, la intimidad es algo completamente serio. Las conversaciones que son íntimas, primero que todo, son entre tú y la persona. Esta conversación es entre tú y Dios, ¿ya? Y segundo, son para poder definir temas que son muy importantes. Entonces yo cuando voy en oración al Señor, yo creo que lo que Él me va a hablar a mí es algo muy importante, así como lo que yo voy a hablarle a Él es algo muy importante, ¿ya? Entonces es intimidad. Entonces, mire lo que dice, pues acá hay algo tan
tan sorprendente, y tu Padre que te ve en los secretos te va a recompensar en público. Entonces quizás muchas veces nosotros lo tomamos así como, ya entonces voy a orar piolita, así porque yo quiero que el Señor me recompense, yo quiero ser visto delante de los hombres, yo quiero que, no sé, tener mi recompensa, pues. No es así. Lo que pasa es que lo dicho en intimidad, lo que tú le hablaste al Señor, Él lo tiene acá, Él lo tiene en su mente y en su corazón. ¿Cuándo va a venir la respuesta? No se sabe, pero el Señor generalmente cuando tú oras en su voluntad, entonces otras personas se dan cuenta también de que esa oración fue respondida, ¿ya? Yo voy a contar un pequeño testimonio, ¿ya? A mí me costó mucho acercarme al Señor cuando recién me había convertido y me costaba mucho orar. ¿Por qué? Porque yo veía que en la iglesia en la cual estaba, cuando el pastor decía, ok, vamos a orar ahora todos de rodillas, y toda la congregación iba de rodillas, ¿ya? Yo veía que había muchas personas que gemían y que lloraban y que hablaban en otras lenguas, pero yo como era primerizo, yo sentía como que no podía conectarme con Dios, ¿me entienden? Y no entendía de que el Señor realmente estaba escuchando mi oración. Entonces yo lo que le dije a Dios en oración, yo le dije, por favor, yo quiero escuchar tu voz. Miren lo que le había dicho, pero fue en una sincera oración. Yo quiero escuchar tu voz, ¿ya? Es conocido por muchos de los que están escuchando acá la predicación de que yo era un barrista de la Universidad de Chile y yo era un apasionado barrista, ¿ya? Y yo no me perdía ningún partido. Estaba yendo un tiempo a la iglesia, ya recién estaba comenzando, pero un día se me metió el bichito porque jugaba la U, una Copa Libertadores, y era un partido importante. Mis amigos me dijeron, oye, nos vamos a juntar en el Entre Amigos de Villarrica, que era un bar, ya, para poder ver un partido. Jordi, vente, te esperamos también. Entonces, justo a esa hora, era también la hora del culto de la iglesia, un día jueves, ya en verano más encima. Entonces yo como que decía, o voy a la iglesia, o voy a ver el partido, o voy a la iglesia, o voy a ver el partido. Entonces el tema de que fui a ver el partido, pues, ya, pequé, me ganó la carne, no sé cómo podríamos decirlo, pero ojo que el Señor escucha nuestras oraciones. Entonces el tema era de que el partido iba 2-2. Yo mientras estaba en el partido yo me sentía tan incómodo porque yo decía, yo debería haber estado en el culto, yo debería haber estado alabando al Señor, yo debería haber estado junto con Él. Yo no digo que esté mal ver un partido de fútbol, ya, pero lo que pasa es que en mi corazón había una idolatría mayor, entonces el pecado en sí era el tema de la idolatría, ya es completamente distinto, ya. Si usted quiere ver un partido de fútbol puede hacerlo, ya. Entonces el tema es de que justo hace el gol la UPO, entonces ahí van 3-2 y me acuerdo que todos se paran, y gol, y todos se paran, y yo me acuerdo que abrazo a un amigo, y yo escuché una voz, ya, y no estoy loco con lo que estoy diciendo, delante del Señor lo digo, y yo escuché una voz que me dijo, solo a un Dios servirás. Y sabe que yo cuando escucho esa voz, entonces mi corazón se quebranta. Yo solté a mi amigo y salí corriendo del bar. Yo creo que hay muchos incluso que se recuerdan. Entonces, a lo que voy, estimado amigo, estimado hermano, es de que el Señor siempre va a escuchar tu oración. No digan nunca, el Señor no me ha escuchado. No digan nunca, no, porque quizás tuve que haber orado de esta manera, el Señor no escuchó mi oración. Porque yo veía que en mi iglesia todos gritaban, gemían y lloraban, pero yo no podía. Entonces yo pensé de que el Señor no iba a escuchar mi oración cuando yo le decía, por favor, yo quiero escuchar tu voz. Y cuando yo estaba en ese partido, ni siquiera en una iglesia, ni siquiera quizás donde todos estaban alabando, porque el Señor puede hablarte en cualquier parte, ¿ya? ¿Quién eres tú o quién soy yo para poder encerrar el Espíritu de Dios? ¿Quién eres tú para decirle al Señor solamente en ese lugar puede hablarte? Tú mientras estás en la micro, cuando estás en la iglesia o cuando estás incluso en un bar, cuando tú estás pecando, ahí llega la voz del Señor, incluso acá mismo la voz del Señor puede llegar a tu vida, ¿ya? Porque es algo que es del corazón. Yo realmente mi oración fue sincera en ese momento que quería escuchar la voz de Dios y la voz del Señor llegó. Entonces te das cuenta que en la intimidad también la voz del Señor llega, ¿ya?
Y miren lo que dice el versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles piensan que por su palabrería serán oídos. Po. Y yo creo que esas cosas nos pasan a nosotros. Es que a veces, no sé, ponemos un salmo y salmo y salmo y palabra, y creemos que por nuestra gran oratoria entonces nosotros vamos a ser oídos. Y quizás nosotros en nuestras vidas hace mucho tiempo que no tenemos una oración de corazón delante de Dios. Po. Quizás todos los días oramos de la misma forma. Quizás, no sé, y discúlpenme si hay una persona de la religión católica que me está viendo, porque yo sé que no son todos, pero hay algunos que dicen que hay que rezar, no sé, 20 veces el Padre Nuestro o 30 veces la Ave María para que Dios te pueda responder tu petición, y eso es mentira, ya lo digo de frentón, porque aquí la palabra dice que nosotros no tenemos que usar vanas repeticiones. Ni siquiera tenemos que imitar como ora el otro, porque, como yo te digo, es algo tremendamente personal. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que orar? Tú solamente en el lugar en el que estés, cierra tu ojo, puede ser con los ojos abiertos, y empieza a conversar con tu Dios y empieza a hablarle. En el nombre de Jesús tenemos que orar, ¿ya? En el nombre de Jesús yo vengo delante de tu presencia, quizás estoy como siendo muy específico, muy práctico, o en el nombre de Jesús, Señor, yo confío en que tú puedas ayudarme con esto, y empiezas a abrir tu corazón, ¿ya? Es importante que el Señor pueda ver tu fe. Entonces, miren, acá el Señor habla sobre el Padre Nuestro, que todos nosotros lo conocemos, ¿ya? Y acá usted puede ver un modelo de oración, ¿ya? No significa que usted tenga que orar literalmente así, pero es un modelo de oración, y quiero explicarlo brevemente cuando dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro. Primero que todo, ¿qué palabra dice Jesús que usted tiene que usar delante de Dios? Padre. Ya usted va en la condición de hijo, usted va en la condición de redimido por la sangre de Jesús. Y cuando yo voy delante de mi papá a poder darle, yo sé que mi papá me va a escuchar. Pues. Acá le mando saludos, que él está en Villarrica. Con mi papá yo puedo ir en confianza. O sea, yo a mi papá hay pecados que yo le he contado que nadie más sabe. Po. Y cuando de repente ya yo estoy muy mal en cosas, yo también, aparte de contarle mis cosas a Dios, yo le cuento a mi papá. Po. Porque Él es nuestro Padre, Padre nuestro. Se refiere que no solamente mío, sino de millones de personas, es nuestro Padre celestial. El Señor quiso demostrar su amor de una forma, y el Señor eligió la condición de Padre, porque está pegado al Hijo, o sea, está abrazado al Hijo, Padre nuestro que está en los cielos. Y en la palabra en Romanos también dice que Jesús utilizaba el término Abba Padre. ¿Saben lo que significa la palabra Abba Padre? Significa te amo, papito. Entonces, en este tiempo era raro que alguien orara de esa forma, ¿me entienden? Porque se veía como a Dios muy lejano, como el castigador, como el Dios poderoso, el Dios tremendo, y por supuesto que Dios es grande y poderoso. Pero, ¿saben lo que significa la palabra Jesús? La palabra Jesús también es Emmanuel, Dios con nosotros, po. Entonces Jesús trajo la cercanía, o sea, el Dios cercano, pues, ¿me entienden? Eso es algo que tenemos que vivir, amén o no, por supuesto. Entonces, si a usted le cuesta tener un modelo, usted por supuesto puede guiarse por el Padre Nuestro, que dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, usted empieza alabando al Señor. Muchas gracias, Señor. Tercer punto, usted va en gratitud. Le va dando gracias, ojo, y por lo bueno, por lo malo. Las cosas buenas porque por supuesto a usted llenan su corazón y llenan su vida, y por lo malo porque las cosas malas que nos ocurren son usadas para formar nuestro carácter, son usadas para poder amar más, son usadas para poder corregir nuestros pecados. ¿El Señor trae cosas malas a nuestra vida? Sí, trae cosas malas. La palabra en el libro de Job dice que el bien proviene de Jehová, ¿y acaso lo malo no también lo recibiremos de parte de Él? Las cosas malas también vienen de parte de Dios, ¿ya? Incluso dice la palabra que cuando el diablo viene a atacar nuestra vida, incluso Dios lo permite. Ahora, ¿es porque Dios sea malo? Incluso Dios le dijo a Pedro, Jesús le dijo: yo he permitido, o sea, Satanás ha pedido zarandearos como a trigo,
pero yo he rogado por tu fe para que tu fe no falte. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque Pedro necesitaba madurar. ¿De qué manera usted va a madurar espiritualmente? ¿De qué manera usted va a crecer? ¿De qué manera usted va a poder ser formado al carácter de Cristo? ¿A través de cosas malas? Pues, entonces usted tiene que agradecer por lo bueno y por lo malo, ¿ya? Porque usted no puede ser como le decimos nosotros, o sea, le decíamos en el tiempo de las barras, como ser sin aguante, pues. O sea, que en las buenas nomás está con Dios y en las malas se olvida de Él. Pues no, pues nada que ver. Pues. En las buenas y en las malas uno tiene que estar al lado de Jesús y el Señor envía todo para poder, va todo enfocado a que nosotros podamos seguir adelante porque Él nos quiere educar, ¿ya? El Señor es un Padre y el Padre también te va a corregir y te va a corregir duro, ¿ya? Pero nunca algo más allá de lo que pueda resistir, ¿ya? Entonces dice, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Usted reconoce que la voluntad de Dios es lo mejor en su vida, ¿ya? Usted no ora para poder hacer su voluntad y que Dios te ayude a hacer tu voluntad, sino de que uno ora para poder escuchar la voz de Dios, para tú hacer la voluntad del Padre. Incluso Jesús dijo algo, ¿ya? Jesús dijo, por favor, Padre, cuando estaba en el Getsemaní y estaba a punto de orar, o sea, a punto de ir a la cruz, dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, si es posible, saca de mí el castigo, los latigazos, la corona de espinas, pero hágase tu voluntad y no la mía. ¿Ya? Entonces, nosotros también tenemos que orar en esa dirección, porque cuando se hace nuestra voluntad, siempre vamos a ir al fracaso. ¿Ya? Cuando nosotros tratamos de obedecer a lo que dice nuestro corazón, siempre vamos a ir al fracaso. ¿Por qué? Porque el corazón, la palabra dice en Jeremías 17, verso 5, dice, engañoso y perverso más que todas las cosas es nuestro corazón. Entonces, cuando una persona le dice, oye amigo, haz lo que dice tu corazón, usted tiene que reprenderle en el nombre de Jesús, porque eso no viene de Dios, sino que viene del mismísimo diablo, ¿ya? Quizá usted mismo se lo ha dicho a alguien, no se sienta mal, ¿ya? Pero eso es lo que dice la palabra. Nunca haga lo que su corazón le dicte, haga lo que el Señor le dicte, ¿ya? Eso viene con la obediencia. Después dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿ya? El pan, Jesús es el pan de vida, se refiere también, la palabra de Dios también es comparado con el pan, es comparado con el alimento. Entonces tú también en oración tienes que pedir revelación de la palabra. Tú en oración puedes pedir entender más la Escritura. Tú en oración puedes pedir el poder conocer más a Dios, ¿ya? Siempre que tú vayas a orar, tienes que pedir en tu oración, Señor, quiero conocerte más. Señor, enséñame la Escritura, porque la palabra también dice, escudriñad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí y parece que en ellas hallaréis la vida eterna, ¿ya? Entonces, cuando usted lee la Escritura, cuando usted conoce la Escritura, primero que todo, usted no va a creer a cualquier pelafustán que venga a hablarle de la Biblia sin tener ningún respaldo bíblico, ¿me entienden? Porque muchas veces son cosas que están en la cultura o están dando vueltas por ahí, que te las dicen y en realidad no tienen ningún peso, ¿ya? Y yo quiero decir algo. Miren, usted ha escuchado esta palabra, ya, escúchelo bien. Usted ha escuchado este dicho que dice, la mejor predicación que tú puedes tener es tu testimonio. ¿Lo ha escuchado, no? O sea, la mejor predicación que usted puede tener son tus buenas acciones. ¿Usted está de acuerdo con eso, no? Y hay miles de evangélicos que están de acuerdo con eso, ¿ya? Pero en realidad no es bíblico, ¿ya? Yo le digo ahora, no es bíblico. La mejor predicación que usted tiene son tus buenas acciones porque no es bíblico. Porque la palabra de Dios dice que el Señor agradó salvar a los gentiles por la locura de la predicación. Entonces, este dicho nosotros lo acomodamos a nuestro corazón cuando no queremos hablar de Jesús porque tenemos miedo. Entonces hay un compañero de trabajo o hay una persona que necesita de Jesús y Dios te dice que tú tienes que hablarle, pero muchos dicen, oye, no, mejor yo siendo buena persona voy a ganar a esa persona. Y eso es algo totalmente antibíblico porque el diablo quiere cerrar tu boca, porque el enemigo tú no quieres que hables de Jesús. La palabra de Dios dice lo siguiente, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Léalo, está en Romanos capítulo 10.
Entonces, cada vez que yo no hablo, entonces yo le estoy privando a una persona que conozca a Cristo, ¿ya? Y esto es grave. Entonces, ¿qué es lo que significa? Entonces, ¿yo tengo que hablar de Jesús y ser una mala persona? No, tampoco digo eso, porque el buen testimonio es un respaldo para la predicación del Evangelio. Imagínense, no sé, pues yo ahora estoy hablando de Jesús, por ejemplo. ¿Y qué pasa si el día de mañana usted, no sé, pues sorprende de que yo estoy, no sé, pues es un ejemplo nomás, en adulterio, en la droga, borracho, ¿me entienden? Obviamente de que eso va a generar un mal testimonio y gente va a querer, quizás hasta no creer en el Señor, pues, ¿me entienden? Pero no quita que nosotros tengamos que dejar de predicar. Ahora, ¿qué es lo bíblico? La mejor predicación del Evangelio es la cruz de Cristo, el poder, la gloria, el Espíritu Santo obra a través de la cruz de Cristo. Cuando usted predica la cruz del Señor, entonces las almas se van a salvar. En los programas lo único que hemos predicado es la sangre de Jesús poderosa para salvar. No es un mensaje que pase de moda. El mismo mensaje se ha predicado por los siglos de los siglos y el mismo mensaje va a seguir salvando y librando del pecado. La palabra en 1 Corintios capítulo 2 dice de que el apóstol Pablo fue a los Corintios con mucho temor y temblor, pero dice, yo no prediqué con palabras persuasivas ni de humana sabiduría, sino que fui con demostración del Espíritu y poder, para que mi poder no fuese fundado en mis pensamientos, sino en el poder de la cruz, en el poder de Cristo. ¿Ya? Entonces, esto es como un pequeño paréntesis. Usted tiene que pedir al Señor que lo dirija siempre en la Escritura. Ya, usted no tiene que creer cualquier cosa que le digan, ¿ya? Entonces, no significa que también ahora va a estar colando todo, ¿ya? Porque hay muchos de esos que critican todo, que esto aquí y esto allá, como colando el mosquito. No significa eso. Pero usted tiene que ser sabio en las Escrituras para que nadie más lo engañe. Incluso el diablo muchas veces usa la misma Escritura para engañarnos, ¿ya? Entonces, que en oración nosotros nos libramos de eso. Entonces, dice la palabra, perdonando nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿ya? Si a usted le cuesta pedir perdón o no, le cuesta perdonar, todavía recuerda cosas que le hicieron desde antes, todavía tiene rencor quizás con el hermano en la iglesia que no lo saludó, todavía tiene rencor con el familiar que le hizo un mal o que murmuró delante de usted, ya. El mejor ejercicio es que usted recuerde que Jesús en la cruz le perdonó a usted. ¿Ya? Si yo me doy cuenta que Jesús en la cruz perdonó millones de pecados, ¿ya? Entonces yo también voy a ser capaz de perdonar ese pecado a aquel que me hirió, a aquel que me hizo mal, ¿ya? Entonces, es algo que tiene que estar dentro de mi corazón porque, ojo, esto es algo que es fuerte. Si yo no perdono a la persona, entonces Dios tampoco me va a perdonar. Entonces, cuando usted esté confesando sus pecados delante de Dios, que sus pecados tienen que ser confesados delante de Dios, no es necesario un cura, ¿ya? Primero en intimidad delante del Señor, entonces Dios tampoco le va a perdonar. Entonces nosotros igual tenemos que pedir en oración que el Señor nos ayude a poder perdonar y a poder pedir perdón. Incluso si alguien tiene razón, eso no importa, porque como habíamos visto en el primer punto, el Señor está viendo la humildad de nuestro corazón, ¿ya? Entonces tenemos que pedir perdón. Dice la palabra, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No os hace también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Dice la palabra, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora yo le pregunto a usted, ¿hay alguien perfecto en la tierra? No, pero la palabra también nos llama a ser perfectos. Ahora vengamos a ver qué es lo perfecto para Jesús. Lo perfecto para Jesús es que, no sé, que usted sea rubio, de ojos verdes, que tenga musculatura, que usted tenga una oratoria perfecta, que usted sepa de matemáticas, sepa idiomas, sea ciencia, que usted sea esa clase de perfección, que usted tenga plata, un estatus social. ¿A eso se refiere el Señor con esa perfección? No, absolutamente no. Pero usted sí puede ser perfecto delante del Señor. ¿Cuándo? Cuando usted cumple el mandamiento y cuando su vida se va asemejando a Cristo. ¿Cuándo se cumple eso?
Cuando usted ama a sus enemigos, ya que eso es un nivel de amor o algo que el Señor siempre está desarrollando en nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús se entregó por nosotros y se entregó por todos, ya se entregó por el más malo, por el no tan malo, y al final todos nosotros teníamos pecado. Y la palabra en el libro de Romanos capítulo 5, verso 8 dice lo siguiente: porque Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún, fíjese, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, y el Señor siempre está a la diestra de Dios Padre para interceder por nuestros pecados. Es decir, que nosotros, aún cometiendo pecado hasta el día de hoy, el Señor nos perdona, ¿ya? Entonces, usted tiene que pedirle eso en oración al Señor, y algo que nosotros pedimos también, el poder que nosotros podamos amar como Jesús. En el amor no hay ley. Cuando usted se mantiene en el amor de Cristo, entonces es imposible que usted pueda pecar incluso, ¿me entiende? Porque el amor, la fuerza del amor de Dios, entonces destruye todo pecado. Ya fue por el amor en que en nosotros fuimos perdonados, ya por el perdón de Dios. Entonces, primer punto, bueno, puse sinceridad, segundo, intimidad, y tercero, gratitud. Y ahí usted puede ir leyendo el Padre Nuestro, que todos nosotros modelo como orar, ¿ya? Pero como decía, lo importante es que se ore, lo importante es que usted deje sus cargas delante de Dios, y la palabra en Primera de Pedro 5.7, también Primera de Pedro 5.6, ya quiero buscarlo acá, también quiero mostrar la Biblia ya para que usted sepa que la estoy usando, ya por si hay alguna desconfianza, aunque yo sé que usted no piensa eso. Mire, Primera de Pedro 5, 6 y 7, ya anótelo, anote este versículo, ya dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ya, de nuevo lo voy a leer. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Ya? Entrar en la presencia de Dios es entrar en la paz. Entrar en la presencia del Señor es entrar en el cuidado. Yo soy una persona que quizás yo estoy lleno de ansiedad, yo estoy lleno de miedo, yo estoy lleno de incertidumbre, yo necesito sabiduría. Pero cuando usted viene delante de la presencia del Señor, el Señor quita tu ansiedad y el Señor te da las armas para poder luchar en lo que tú estás. ¿Ya? Jesús, en el sacrificio de la cruz, rompió el velo de lo que nos separa. En oración nosotros podemos ir donde nuestro Padre Celestial, poder decirle: te amo, papito, poder decirle de todo corazón: te amo, Señor. Hoy día yo quiero estar más cerca de ti, hoy día yo quiero aprender más de ti, hoy día esta situación, el problema económico, la situación con mi familia, mi matrimonio, todo lo dejo delante de tu presencia, todo lo dejo delante de ti, y yo creo que mi Padre está delante escuchando mi oración. Ya el Señor dijo en su palabra en Juan 16:33, porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Entonces, amado amigo, amado hermano, ¿de qué manera usted entra en la presencia del Señor? Ya, solamente con un corazón sincero. Ya, yo estoy hablando, yo sé que hay muchas palabras que también se refieren a orar con los gemidos indecibles, a orar con lengua, ya, a orar la oración guiada por el Espíritu, ya. Pero yo en este tiempo yo me estoy enfocando a personas que recién están comenzando a experimentar la oración. Ya, yo quiero recalcar eso, porque yo no le puedo enseñar a, por ejemplo, a un niño que recién está aprendiendo a juntar las letras, pasarle un texto tan grande para que él lo trate de desarrollar, ¿ya? Entonces vamos de a poco, ya después va a llegar el tiempo que quizás pueda enseñar más sobre eso, pero esto es lo básico. Puedo llegar a lo otro si es que primero no entiendo lo básico, el principio de la sinceridad, la intimidad. Entonces yo estoy enfocado netamente si tú eres una persona que recién está empezando a experimentar la oración, si tú eres una persona que nunca ha ido a la iglesia, si tú eres una persona que nunca ha orado en su vida, yo te invito el día de hoy
a que nosotros podamos orar juntos y solamente hablando delante de Jesús, creyendo que Él está enfrente tuyo y conversa con Él. ¿Ya? ¿Quieren orar o no? ¿Quién quiere orar? Miren, yo le invito, hoy día oremos, pues acá los 12 que están, ya, invito acá a la Cata, que ore con el René, a mi amigo el Claudio San Martín, ya, permiso, voy a abrir un poco los comentarios acá, a mi mamá, la Clarita Puga, ya, por alguna razón no puedo ver más comentarios, ya, pero, a ver, voy a tratar de abrir más acá, click to expand, para poder expandir, ya, aquí sí. Están comentando. El Claudio San Martín. De verdad quiero ver acá a María José Sáez, ya. También a la Viviana que se conectó recién. A la Silvana, ya. A Miriam. Y a todos los que han comentado acá. A Emanuel también lo invito a orar. ¿A quién más me falta? A Gonzalo, ya. Con humildad. Al Alex Rocha, ya. También un amigo también de Villarrica. Entonces los invito a orar, pues oremos todos juntos, ya, que sea un tiempo de suegra acá, ya, a Miriam Prieto. Yo sé de que mi suegra, ella está entrando en este tiempo de oración, de poder escuchar la voz de Dios. Yo sé que esto es todo nuevo para ella, ya. Quiero aprovechar esta oportunidad para decirle que la queremos mucho, ya la amamos en el Señor y que con Alejandra siempre estamos orando también por usted y por don Jorge, por sus familiares, por la Isa, ¿ya? Entonces, ahora tomemos este tiempo para poder orar juntos, ¿ya? Como si nosotros estuviéramos acá en la casa, atrás se ven los sillones, ya como si estuviéramos todos juntos, pero la persona más importante en este lugar, como dice la hermana Gladys Muñoz, como dice la alabanza, es nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Bendiciones a todos, así que vamos a orar para que el Señor nos pueda ayudar. Ya vamos a orar en esta hora y si hay alguna petición de oración también puede escribirla. Yo voy a estar con los ojos abiertos orando porque soy libre para poder hacerlo, no es pecado orar con los ojos abiertos, ¿ya? Así que vamos a orar, ¿ya? Padre, en el nombre de Jesús, hoy día vamos delante de tu presencia. Papito amado, yo te agradezco, Señor, por todas las veces, Padre amado, que tú has escuchado mis oraciones y también las oraciones de mis hermanos. Yo te agradezco porque sin merecerlo tú nos escuchas. Yo te agradezco porque ciertamente tu oído está atento al clamor de nosotros, Señor. Y si viene el quebrantamiento, o viene el lloro, o viene el gemido, es porque nuestro corazón, Padre amado, de esa manera delante de ti va, Señor. En el nombre de Jesús, tú eres el Dios que vive. Tú eres el Dios que gobierna por sobre todo. Tú eres el Dios, Padre amado, que todo lo puedes, Señor. Tú sinceramente, Padre amado, quieres que siempre nos acerquemos a ti, Señor, y perdónanos si a veces hemos querido hacer una oración en que no sea de todo corazón, o si la hemos hecho por rutina, o simplemente por copiar al que está al lado, Señor. Yo hoy día te doy gracias por esta palabra, porque tú también al momento de que estaba hablando, tú me hablabas muchas cosas a mi vida y a mi corazón también, sabiendo, como dice tu palabra, que me buscaréis y me hallaréis cuando lo hagáis de todo vuestro corazón, Señor. Y hoy día tú también durante el día me recordabas esta palabra que sale en Jeremías, que dice, Jehová reanima a Jeremías. Y tu palabra decía, si te convirtieres, entonces delante de mí estarás. Y te pondré como un muro fortificado. Y tú siempre al momento de orar, es algo que tú también recuerdas tus promesas, lo que hablaste en nuestra vida, Señor. Y yo te pido que cada uno de los que está escuchando en esta hora, que está viendo este video, recuerde tus promesas, recuerde que no estés solo, recuerde que tú eres nuestro Padre, que es fiel como ninguno, Señor. Hemos conocido tu presencia. Hemos conocido tu paz, Señor, cuando todo alrededor está mal, cuando todo, Padre amado, es tan difícil, cuando todo, Padre amado, parece que se nos viniera encima. Y tú con tu mano poderosa vienes a libertarnos, vienes a poder pelear nuestra batalla. Y te podemos ver como un poderoso gigante peleando, Padre. Hoy día yo sé que, Señor, no hay una posición, Padre amado, que para ti sea favorita al momento de orar, sino que tú quieres ver nuestro corazón.
y de verdad que mi corazón se aprieta delante de ti porque yo siento que tú estás acá, Padre. Y cuando tu presencia está, Señor, yo sé que también estás trabajando en cada uno de los que está viendo. En el nombre de Jesús, Señor, gracias simplemente. Hoy día si hay una persona que quiera recibirte como Salvador de su vida, yo sé que tú también le estás escuchando y si en esta hora usted quiere recibir a Cristo en su corazón, dígale: Señor, hoy día de hoy quiero recibirte como mi Padre, mi único Salvador, quiero que siempre me escuches. Arrepiéntase delante del Señor, el arrepentimiento es poder seguir el camino de Dios. Vaya confiadamente. Hoy día vamos delante de ti, Señor, confiadamente, Señor. Hoy día perdonamos, Señor, si nos ha costado perdonar, perdonamos las ofensas que nos han llegado, así como también nosotros perdonamos, Señor. Hoy día queremos hacer tu voluntad. El día de hoy queremos escuchar tu voz. El día de hoy ya queremos dejar de ser tan egocéntricos, de dejar tanto de centrarnos en nosotros mismos y el poder amar, el poder actuar, el poder predicar, el poder amarte de todo corazón, Señor Jesucristo. Gracias por los problemas que han venido a nuestra vida, que nos han hecho madurar. Gracias, Padre amado, por los desprecios que han hecho en nuestra vida, que nos han hecho crecer y acercarnos más a ti. Gracias cuando ha faltado la plata, cuando ha faltado el dinero, porque nos hemos dado cuenta que hay cosas más importantes que el dinero y la plata. Gracias, Padre amado, cuando han venido estos problemas, porque hemos aprendido a depender más de ti. Y hemos visto cuando ha estado todo oscuro, el único que ha tendido una mano eres tú, Señor. Y así ha sido. Gracias, Padre, porque tú nos has demostrado que en esos momentos tan terribles, tú eres el único que ha escuchado nuestras oraciones. Y tú nunca nos has abandonado. Yo te doy gracias, Señor, porque ha sido más de 6 años, Señor, incluso cuando no te conocíamos, Señor, que tú has estado ahí. Como dice la palabra en Oseas, que yo puse delante de ellos la comida, pero no conoció que yo le cuidaba. Y tú, oh Padre amado, aún sin conocerte, tú nos cuidabas, guiabas nuestros pasos, y estabas tan paciente esperándonos que nos volviéramos a ti, Señor. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Te amamos, Rey. Y de todo corazón, Padre amado, por habernos sacado del hoyo, del lodo cenagoso, por habernos sacado de las tinieblas el día de hoy, Padre. Hoy día puedas bendecir a cada persona que está escuchándonos, Señor. Y tú les bendigas. Bendice nuestro país. A cada persona que está mal, a cada persona que te necesita, a cada persona que tenga necesidad, que tenga un familiar enfermo, a cada persona, Señor, que todavía no haya consuelo, a las personas que estén, Padre amado, pensando en matarse, tú les des otra oportunidad, Señor, porque tú llegas a tiempo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. ¿Ya? Amén. Si usted oró junto conmigo, créame que Dios ha escuchado su oración. Tenga confianza. Ayer la señora Hilda me dijo es que sentirme que Jesús ha perdonado mis pecados y Jesús ya lo hizo hace mucho tiempo. Y a todo aquel que esté escuchando, yo solamente una palabra tengo para usted. Jesús te ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues no vino Dios a condenar al mundo, sino a que el mundo fuera salvo por Él. Jesús te ama, acércate más a Jesús, abandona el pecado y pídele al Señor que escriba tu nombre en el libro de la vida. Ya sea quien esté viendo esto, Dios te perdona, Dios te da una nueva oportunidad. Levántate en el nombre del Señor y ámale y adórale de todo corazón. Ya, que el Señor te bendiga.